Hola, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que hablamos de todo este mundo que nos apasiona, de teorías de conspiración, de ovnis, de misterios, de fantasmas, pero también donde traemos espacios para la investigación, para testimonios. Sé que han visto por ahí algunos videos de personas que han contado sus experiencias, tanto paranormales, con algún tipo de fenómeno, y aunque muchos escriben algunos comentarios fuertes, yo sí tengo que rescatar, como siempre lo he dicho, que las personas que cuentan sus testimonios son muy valiosas porque solo ellas han vivido y tienen esa voluntad para compartir eso, esa experiencia con los demás. Y aquí le damos espacio a todo el mundo para que pueda precisamente compartir su historia y su vivencia y sobre todo para dejarnos un poco la mente abierta a algunos fenómenos que no podemos explicar ni entender. Pero hoy vamos a hablar con una experta en estos temas del misterio porque además está el lanzamiento una amiga que además es antropóloga, que es escritora, que ha sido una de mis referentes en el tipo de periodismo femenino y de misterio aquí para mí, y ella es Mado Martínez, que llega con este nuevo hijo, con este nuevo libro, Misterios del Mundo, de la editorial Penguin Random House. Y este libro es una maravilla. Mado, bienvenida aquí nuevamente a Ventana al Misterio para mostrarnos y traernos este nuevo bebé que sale a la luz en este 2023. ¿Cómo estás, Mado? Pues muy bien, ¿cómo voy a estar aquí contigo, con una de las grandes damas del misterio, con una gran amiga? Pues encantada de estar aquí en Ventana Misterio contigo. Mado, este libro, hagamos un pequeño resumen. Vamos hoy específicamente a meternos en uno de los temas de los cuales has investigado durante muchísimo tiempo y que está recopilado aquí en Misterios del Mundo, pero hagamos un pequeño resumen de qué se trata este libro, este nuevo hijo de Mado Martínez. Uy, hacer un pequeño resumen de 400 páginas, sí, porque tiene como 20 capítulos que en realidad son como 20 temas que a su vez están subdivididos en un montón de casos, ¿no? Y de subcasos y de expedientes y de archivos del misterio. Son más de 15 años en busca del misterio, más de 15 años de reportera del misterio, de antropóloga, de Indiana Jones, hundiendo la bota en el barro, de cogiendo el coche, haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera, yendo al lugar más remoto, a hablar con la persona más anónima para recoger el testimonio de primera línea y preguntarle qué fue lo que vio, ¿no? Pues si vio un alienígena, si tuvo un encuentro con un humanoide, si una señora de blanco la estuvo cuidando cuando era pequeña y estuvo perdida 3 noches en la sierra, si hubo un poltergeist en su casa. Bueno, pues Misterios del Mundo es todo eso. Es más que un libro de fenómenos sobrenaturales, un libro de personas, de faros embrujados, de casas encantadas, de hoteles para no dormir, de lugares malditos, de poltergeist, de casas sangrantes, de trenes fantasma, bueno, de todo lo que te puedas imaginar, vampiros, monstruos, de todo lo que te puedas imaginar y más, es Misterios del Mundo. Y hoy decía Esteban Cruz, esto es la Biblia del misterio. Digo, no, la Biblia hubiera sido si hubiera publicado todo mi archivo, ahí sí que hubiéramos necesitado papel Biblia, pero bueno, he tratado de sintetizar y de escoger los casos que a mí por lo menos más me impactaron y compartirlos con los lectores, compartirlos con el gran público que nos sigue, que es Colombia, España, Estados Unidos, México, Chile, todos esos amigos del misterio, la gran familia del misterio, que a ellos les debo siempre estos libros, porque son las personas las que me cuentan las historias a mí, los casos a mí, y soy yo la que tengo el deber y la obligación de devolvérselas en ese libro, ¿no? Iván Cruz dice que esta es la Biblia, yo digo que esta es la enciclopedia, porque tú te vas al índice de este libro y puedes encontrar ahí una cantidad de casos de misterio clásico, además otros que son nuevos para uno, por ejemplo el que vamos a tratar hoy, aunque yo lo he escuchado, digamos que es un tema que de pronto no se habla mucho en Colombia sobre todo. Entonces, por eso quisiera que nos enfocáramos en ese lado y es la espectrofilia. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale y cómo surge este tema?
Bueno, pues la espectrofilia es un campo poco estudiado, poco conocido. La gente no sabe muy bien, porque sí hemos oído hablar siempre de fantasmas, incluso podríamos hablar de espectrología, hablar de los estudios académicos sobre los fantasmas, que los hay desde el punto de vista de la psicología y la antropología, pero la espectrofilia es un tema poco conocido. ¿Qué es la espectrofilia? Bueno, pues la espectrofilia es una parafilia, es el amor, la atracción sexual hacia los fantasmas. Y aquí entramos en un campo fascinante, fascinante, porque realmente tenemos tantos testimonios y tantos casos de espectrofilia, algunos mejor avenidos, ¿no? Pues personas que se han llegado incluso a casar con un fantasma, ¿no? Y otros bueno, que han quedado en la historia de los estudios de la parapsicología como casos realmente dramáticos, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas de Carla Morán, que inspiró la película El Ente, ¿te acuerdas? Esa película El Ente de los años 70 era una película que a todos nos marcó y que decía, inspirada en hechos En reales. hechos reales. Bueno, es que eso es verdad. No Ujú. es algo que los productores o los guionistas o el director pusieron ahí para atraer más público. No, es que el caso de Carla Morán dentro de lo que es la investigación de fenómenos paranormales fue uno de los más dramáticos y más duros que yo creo que han tenido que enfrentar esos investigadores del Departamento de Psicología de la universidad en California, bueno, que estuvieron vigilando a Carla Morán día y noche, que le pusieron cámaras, que la siguieron, porque, atención, atención, Carla Morán sufría violaciones sistemáticas, palizas sistemáticas por parte de quien ella decía que era un fantasma, un ente, eso es el título de la película también, que la acosaba, que la maltrataba, que la pegaba, que la violaba, que la violaba. Y, y esto fue muy duro porque las cámaras de este equipo de investigación grabaron ese sufrimiento de Carla Morán, ese sufrimiento que sus hijos también presenciaron y que a día de hoy, ya muerta Carla, ya hace unos años que murió, siguen afirmando que eso sucedió. Es decir, porque hay otros casos de fenómenos que han sido investigados y tal, que a lo largo de los años los niños han dicho, no, esto no fue verdad, o a mí me dijeron, ¿vale? Que hemos podido detectar un fraude, pero en este caso no. De hecho, los investigadores no solo grabaron una luz en el arco, esa fotografía ya mítica de la cama mientras ella sufría estos ataques, sino que además quedó ahí para la posteridad, ¿no? Ellos jamás lograron averiguar qué es lo que le pasaba a Carla. No dieron con el origen porque no podían capturarlo de su sufrimiento. Constataron que ella sufría esos ataques, que no se los provocaba ella, que no era un fraude, y por mucho que intentaron ayudarla, no pudieron, nadie pudo ayudarla. Y es que definitivamente, Mado, eso es lo más curioso, lo misterioso de este tipo de casos. Para muchos quizás dicen, esto es absurdo, no tiene sentido, ¿cómo va a pasar esto? Pero hay muchos casos de registrados, investigados, como este, que lo dejan a uno con la boca abierta, porque además hubo un montón de tiempo, un montón de psicólogos y médicos alrededor de esta señora que no supieron explicar con exactitud o con racionalidad, que es lo que siempre buscan, buscarlo, explicarlo desde la racionalidad, lo que le sucedía a ella, y realmente es un caso muy dramático porque estamos hablando también de abusos que sufrió esta mujer. Ahora pasemos a uno, Mado, que quizás todos lo tenemos un poco en referencia a nuestra cabeza cuando hablamos de piratas del Caribe y del pirata Morgan en especial, ¿no? Entonces resulta que hubo una mujer que decía, pues yo logré contactarme con el pirata y además, pues él se casó conmigo. Y uno empieza a decir, ¿cómo así? Pero esta historia tiene paso a paso algo bien interesante, y es que esta mujer, Amanda, se obsesionó un poco también con el personaje del pirata de la película, lo imitaba, y quizás por eso también se dio este proceso. ¿Cómo empieza esta historia? Desarrollémosla de a poco más. Bueno, pues esta es la historia de Amanda Large en el Reino Unido. Yo la entrevisté
que, como bien dices, era muy fan de la película Piratas del Caribe, el personaje de Jack Sparrow y todo eso. Y esta mujer tenía cierta sensibilidad o decía que era medium y por lo tanto tenía la habilidad o la capacidad bueno, de contactar con presencias y espíritus y conoció en estas según ella, el espíritu de un pirata llamado Jack, del que se enamoró perdidamente, se enamoraron, estuvieron un tiempo de relaciones y decidieron casarse. Y se casaron, o sea, organizaron una ceremonia a la que asistieron amigos, seres queridos, familiares, se casaron, se fueron de luna de miel, digamos que vivieron un periodo muy feliz durante un tiempo. Y además, esta historia que yo seguí durante ese tiempo, de hecho yo ya la entrevisté cuando se divorció, atención, ella se divorció después al tiempo de este pirata, de este espíritu, de este fantasma, y es cuando yo fui a entrevistarla, a preguntarle que por qué se había divorciado, cómo había surgido todo esto y tal. Y ella me dijo que bueno, que es que Jack era muy pendenciero, como buen pirata, y se había puesto muy tóxico, vamos, que era celoso, posesivo y que ya, pues en un momento que ya no podía más porque eso le estaba a ella provocando un malestar, ¿sabes? La estaba anulando como persona y se divorció de él también. O sea, de las mismas que se casa, se descasa. La cuestión es que ese tipo de testimonios que nos puede parecer tan raro, tan llamativo, tan excepcional, Sí. son muy comunes en mujeres sobre todo, no tanto en hombres, pero en mujeres sí. No aplica solo a fantasmas, hay mujeres que aseguran que han tenido sexo con alienígenas, con una serie de historias, ¿no? Y que seguramente la lectura que podamos hacer de este tipo de casos difiere mucho, como tú bien has dicho, en cada caso. Por ejemplo, el caso de Carla Morán, estamos hablando de un caso dramático, de un caso que no tiene que ver con una parafilia, porque ella no está enamorada del fantasma, ella lo que está es sufre una serie de ataques, no tiene nada que ver. Cuando pasamos a los casos como el de Amanda Large, que dicen que se han enamorado de un fantasma, que se han casado con él, que tienen relaciones sexuales con ese ser, sí que podemos hablar claramente de espectrofilia, una parafilia, del amor, de la atracción hacia los espectros, hacia los fantasmas, y probablemente, como decía, la lectura tiene más que ver con una lectura psicológica o psiquiátrica que con otro tipo de lectura que podemos hacer de casos similares en otras culturas que tendrían más bien una lectura antropológica, ¿no? Pero mujeres que se han enamorado de fantasmas hay hasta en Colombia. Pero hablemos un poco de cómo tú llegaste a contactar con esta mujer. Y digamos que fue un trabajo periodístico, tú eres una investigadora y te dedicas a eso, pero ¿cómo se hizo el proceso? Porque este caso fue demasiado mediático, como muy bien lo Demasiado. decías. Sale esta mujer a decir que ella contacta con este espíritu, con este ser, con este ente, que además tiene una relación con él y forma además toda una fiesta, legalmente cumple algunas condiciones para que el matrimonio sea válido también. Y luego se separa y vuelve otra vez el boom de la mujer que asegura que se había casado con un fantasma, pero ahora se está divorciando. ¿Cómo llega Amado Martínez a ella, Amanda? Bueno, lo cierto es que, lógicamente, este caso tuvo una repercusión mediática, la boda sobre todo. La boda tuvo una repercusión mediática brutal, salió en todos los medios de comunicación en Occidente. Esto en Europa llamaba muchísimo la atención, aunque hay que decir que en el Reino Unido, yo viví 5 años en el Reino Unido, esto es más común de lo que se piensa y la cultura de fantasmas en el Reino Unido está muy, muy, muy enraizada. Quiero decir que en el Reino Unido eh, los lugareños se sienten muy orgullosos de sus fantasmas, ¿no? Y muy orgullosos de decir pues, que en su hotel hay 7 fantasmas o que en cada castillo está encantado. Lo consideran parte del patrimonio cultural
de su historia. Entonces las historias de fantasmas con tintes góticos y todas estas cosas son bastante comunes en el Reino Unido y entonces hay toda una serie de cultura alrededor de las historias de fantasmas, ¿no? Esto es una tradición muy gótica y de toda esa tradición anglosajona del mundo de los fantasmas de la época victoriana y todo eso, ¿no? Entonces, esto salió en todos los medios de comunicación. Llegó a España, llegó a Francia, llegó a Inglaterra y es como, wow, ¿no? Empiezo a seguir este tipo de casos, me fijo particularmente en el de Amanda, aunque no era el único, ¿vale? Hay otras mujeres en el Reino Unido que aseguran haberse enamorado de un fantasma o que se han casado con un fantasma o cosas así. Pero el de Amanda me llama especialmente la atención porque se divorcia luego de él y explica las causas, ¿no? Y al final nos está contando una historia de amor tan cotidiana. Quiere decir que independientemente de lo que nos está contando es una historia cotidiana de relaciones, ¿no? De relaciones afectivas, en este caso, con un fantasma, ¿no? Y que ella además consigue, y eso es lo curioso, arreglárselas para tener una ceremonia dentro de un territorio, en unas aguas y tal, para que esa ceremonia sea legal, entre comillas, que no lo es, ¿vale? Pero entre comillas, ¿no? Que luego lo piensas y no es nada tan extraño. Por ejemplo, en Francia las leyes permiten que tú te cases con una persona fallecida. ¿Por qué? Pues si falleció en una guerra, si fue un veterano ¿no? Que falleció en Afganistán o lo que sea, mientras tú demuestres que tú tenías una relación Una afectiva relación. con ese soldado, sea hombre o mujer, te puedes casar con esa persona de forma póstuma. Esto es muy curioso en Francia. Tú de forma póstuma te puedes casar con un soldado fallecido si tú demuestras que tenías un compromiso con esa persona, ¿no? Entonces, no es tan raro, ¿no? Ahí entramos ahí, sí que hay matices, ya digo, la lectura es diferente, porque aquí estaríamos en una lectura emocional, con una persona que definitivamente sí, de la que sí tenemos unos registros, una constancia, que tuvo una vida, que tú tuviste una relación con esa persona cuando estaba en vida, mientras que en el caso de Amanda Larch, ese pirata no sabemos si existía en su imaginación, si existió, si no existió, si fue un personaje documentado o una proyección de su fantasía y adoración hacia el personaje de Jack Sparrow. Claro. Digamos que este caso tiene muchísimas interpretaciones. Ella también dice que ella era como que tenía algunas facultades para ser medium y que eso le permitió precisamente contactar Claro. con este espíritu, ¿cierto, Mado? Entonces, de pronto, por eso, digamos que muchas personas siguieron este caso, le creyeron y todo lo que se montó alrededor de esto también fue súper mediático, pero como decía Amado, pues en ese país es habitual hablar de este tipo de apariciones y no es tan curioso como nos parece a nosotros. Sin embargo, en Colombia también hay casos similares. Sí, desde luego que sí. De hecho, la semana pasada estuve en mi programa La Rosa de los Vientos hablando de este caso que saltó a los medios precisamente sobre el 27 de septiembre o algo así, de una colombiana que aseguraba que había tenido una relación con un fantasma y había estado teniendo relaciones sexuales con ese fantasma todas las noches durante 20 años. O sea, la friolera de 20 años. Atención, esta mujer, voy a buscaros aquí el nombre, se llama Paola Flórez. Paola Flórez. Y bueno, pues esta mujer decía que, bueno, que ya estuvo con este fantasma, que era muy grande, decía, ¿no? y, no quiero saber qué es lo que era grande del fantasma, pero la cuestión es que esta es una historia muy, muy curiosa, porque fíjate, esta mujer dice que está 20 años de relaciones con un fantasma que la visita todas las noches, que no falla, que tiene sexo todas las noches con este fantasma, hasta un momento en el que ella lo ve, porque nunca lo había visto. Es decir, esta entidad, digamos que se metía en su cama todas las noches, durante 20 años. Y ella nunca, nunca, nunca lo había visto. Y ella decía, bueno, pues el fantasma con el que tengo una relación, ¿no? Hasta que una noche ella dice que lo ve y ve que tiene cuernos
y la cara de un monstruo que es horrible, ¿no? Y a partir de esa noche ella ya no quiere volver a tener relaciones con él, o sea que eran consentidas. Es decir, ella en ese momento como que le da fastidio, lo ve feo, se asusta tal, y dice, no, yo no quiero saber nada más de este fantasma, ¿no? Y ya no quiere volver a verlo y ya no es invitado, ¿vale? Ya no aparece, ya no vuelve a verlo nunca más, dice, ¿no? Y este es un caso bastante curioso, extraño y del que tendríamos que investigar un poco más y saber qué es lo que hay detrás de estas historias, ¿no? Porque detrás de estas historias siempre hay otra historia. Al final, detrás de la Ujú. historia de Amanda Larch siempre hay otra historia, ¿vale? Y en esta historia que estamos hablando seguramente hay otra historia detrás. Y en cada historia hay otra historia detrás. Ya os digo, hay historias que tienen una lectura emocional, ¿no? Sí. De justicia social o de la familia, como puede ser el caso de Francia, otras que tienen una lectura antropológica, otra psicológica, otra psiquiátrica, e incluso hay veces que tienen una historia de abusos sexuales detrás, ¿vale? Ujú, Porque cuántos casos de abducción ujú. en la infancia o de violaciones de demonios o cosas así han resultado ser en realidad casos de abusos sexuales, ¿no? O de, bueno, tú y yo comentamos una vez también aquí en casa, no sé si recuerdas cuando hablamos de esas chicas que supuestamente habían tenido sexo con unos seres alienígenas, ¿no? Que dijeron, nosotros somos unos Sí. alienígenas y tenemos que tener sexo y no se lo podéis decir a nadie. Probablemente sufrieron un abuso sexual, ¿no? Entonces, todas y cada una de estas historias no son para reírse, no son, Ujú, son valiosas y son historias que tienen que llamar nuestra atención y de verdad que la tienen que llamar porque siempre hay algo detrás que a ujú, veces es conmovedor, a veces es muy emocional, a veces es emotivo, a veces es bonito, ¿no? Muy bonito ujú. y a veces es inquietante, ¿no? Sí, digamos que eso es lo interesante de estos casos, Mado, y como yo siempre digo cuando invito a alguien aquí a este canal a contar su historia o su experiencia particular, es abrir un poco la mente, porque claramente, como dice Mado, y este mensaje, pues me parece súper bello, es detrás de estos casos y detrás de estas historias en específico que estamos comentando hoy, puede haber muchas otras cosas detrás, muchos traumas, muchas situaciones complejas, muchas mezclas en la cabeza de ciertas situaciones que han sido pues terroríficas para quienes la viven, y entonces eso es lo que hay que ahondar más allá de poner en discusión o sobre todo en burla este tipo de testimonios. Mado, esto es muy interesante además porque desde la antropología también podemos analizar este tipo de casos. Y usted ya nos anunciaba inicialmente que había incluso grupos étnicos en los que se podían tener referencia de este tipo de casos. Bueno, mira, empezando porque yo creo que el ejemplo más antiguo de todo lo que es la cultura judío-cristiana que podamos traer a la mesa de espectrofilia es el de la Virgen María, porque si lo piensas bien, tuvo sexo o alumbró, ¿vale? Tuvo una relación, Total. hubo ahí una, concibió, o sea, hubo un momento ahí de concebir a Jesús con el Con Espíritu un Santo, ¿no? espíritu. Con un espíritu, Uh con -huh, el Espíritu uh Santo, ¿no? -huh. Pero fíjate, los antropólogos, cuando hablamos de matrimonios fantasma en determinadas culturas y determinados contextos, que no tienen nada que ver con los que acabamos de mencionar, pero que si los traes, bueno, al fin y al cabo son matrimonios fantasma, lo vemos súper normal porque en ciertas culturas esto es súper normal. Por ejemplo, en África, los Nuer, los Atwod, tienen matrimonios fantasma. En la antigüedad griega también existían los matrimonios fantasma y en el mundo asiático, sobre todo en China, existen los matrimonios fantasmas. O sea, es que de hecho en China es mala suerte, es considerado como mala suerte si se te muere un hijo o una hija soltero.
Eso es una Ok. desgracia para la familia, eso atrae mala suerte a la familia, no les asegura que vayan a tener, o sea, van a estar solos en el futuro, ¿sabes? Y entonces lo que hacen es hacer un matrimonio fantasma, ofician una boda fantasma, que esto ha ido cambiando también con el tiempo y en determinadas zonas de China, incluso algunos estudios universitarios antropológicos que rastrean en qué lugares y en qué poblaciones esto es más común que en otros. Ha ido evolucionando, ¿no? Porque se hacía con dos personas fallecidas, ¿no? No, pues mi hijo está muerto, tu hija está muerto, pues vamos a ver. Incluso, fíjate, si se pagaba la dote, es decir, la familia que tenía un hijo muerto y que quería casarlo con otra chica muerta, pagaba la dote a la familia, las cosas, ¿sabes? Exactamente igual que un matrimonio. Entonces lo que hacía era se cogían las fotos de los muchachos, que esto se sigue haciendo, se ponen encima de una mesa, se oficia una ceremonia, un banquete con todos los sacerdotes, el feng shui, no sé qué tal, y se hace ese matrimonio fantasma y entonces lo que hacen es desenterrar los huesos de ella y enterrarlos en el ataúd de él. O sea, los ponen juntos con los de él, con los del novio. Cogen los huesos de ella y lo ponen en... Wow. Claro. Esto es un matrimonio, ya, o sea, pactado, sellado para ellos dentro de su cultura y su tal. Ha evolucionado en los tiempos actuales, porque claro, hay falta de, ¿sabes? Hay carencia y se ha llegado incluso a celebrar entre personas vivas con personas muertas. O sea, se han celebrado matrimonios fantasma de ese tipo también, personas vivas con personas muertas. Esto es muy común. De hecho, este tema es tan importante y está tan arraigado en el sistema de creencias de estos pueblos y culturas asiáticas en China, que incluso llegó a haber en el determinado momento, porque además se llegó a capturar en ese momento a esos criminales, asesinatos para proveer cadáveres muertos en estos matrimonios fantasma. No te lo creo. Sí. Eso sí está bien impresionante y me haces acordar de uno de los mitos que también había incluso en Colombia, en varios pueblos muy pequeños, en los que se decía que las personas que trabajaban en las funerarias eran los que asesinaban en el pueblo para poder tener trabajo y poder, pues de alguna manera, lucrarse económicamente. Me suena como muy similar a eso que nos estás contando. Atención, yo tengo las cifras aquí. Está todo aquí también. Claro. Pero que los restos para los matrimonios fantasmas, en el momento en el que se realizó esta investigación de la Universidad de Shanghái, entre el año 2008 y 2010 se realizó esta investigación de este tráfico de cadáveres y asesinatos para los matrimonios fantasmas, se vendían por $4.500, de entre 4.500 a 7.500 dólares los restos. O sea, y el precio de estos días, o sea, ahora mismo en la actualidad, se calcula que podría ser de $15.000. No, En el impresionante. 2023, esto sigue pasando, ¿eh? Impresionante, Se Amado. pagan, se compran, o sea, es que es un negocio. Claro, es un negocio, pero mira que es interesante también analizarlo, porque nos decías anteriormente como ha evolucionado el tema, ¿no? Pero también cuando vemos cifras como esta, nos sorprende, porque no parece una evolución cultural, sino al contrario, o sea, es como también la maldad humana detrás de este tipo de sucesos y sobre todo de las creencias que tienen determinados grupos o ciertas personas que están en determinada secta, sociedad o cultura. Es El cómo negocio aprovechan. de la muerte. Fíjate lo que pasó en la Universidad Libre de Barranquilla, ¿no? No Ujú. sé si te acuerdas de ese escándalo de los años 90, en la Universidad Libre de Barranquilla mataban a gente de la calle, recicladores, mendigos, Sí. para el departamento de medicina de la universidad, ¿no? Y eso ha existido Mm. siempre y sigue pasando para rituales, para brujería, para un montón de cosas. El cártel de los muertos es una realidad y sigue estando vigente. Sí, es el negocio de la muerte, así es. Y también que aprovechan precisamente todo ese tipo de creencias que tenemos respecto a ciertas situaciones como las que estamos hablando el día de hoy. Mado,
Ujú. Vamos cerrando este tema en específico para que hablemos un poco más global de misterios del mundo. ¿Qué conclusión tienes de esto? Porque inicialmente me pareció muy curioso, un poco me causó risa, pero de verdad que son temas y situaciones muy interesantes, pero sobre todo porque los testimonios, como siempre, validan este tipo de historias y son los que hacen que estos misterios sigan vigentes y sigan presentes. ¿Qué conclusión tienes tú respecto a este tema en específico? Fíjate, yo creo que en general, pues cuando te dedicas tantos años a investigar este tipo de cosas y desde el punto de vista de la antropología, pero también del periodismo y hablar, 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 escuchar tanto a la gente, ¿no? Y recoger tantas historias de tantos países tan distintas, te das cuenta que el deseo del ser humano por conectar con otros es muy grande, es muy grande. Y es tan grande que trasciende la vida. O sea, nuestro deseo de conectar con el otro, con el prójimo, con el otro, es tan grande que no solamente queremos conectar con los vivos, también queremos conectar con los muertos, ¿no? Con los fallecidos, nuestro deseo de compañía, de amor, ¿no? Dejando a margen historias de violencia, ¿no? Como el caso de Carla Morán o estos casos que hemos hablado de abusos sexuales encubiertos, ¿no? De sectas que, bueno, que ellas creían que estaban siendo violadas por demonios y en realidad estaban siendo drogadas y violadas sistemáticamente por sus primos, sus tíos y sus padres, pues yo qué sé, los menonitas y estas comunidades, estas sectas en Bolivia, casos que han salido recientemente a la luz y que hicieron, por cierto, una película muy buena que se llama Ellas hablan. Creo y me quedo que de lo que nos hablan los casos de espectrofilia y de matrimonios fantasmas es de nuestro deseo de conectar y de ese sentido de trascendencia y ese preocuparse porque mi hijo fallecido que estuvo en la mina, ¿no? Muchos casos tenían que ver en China, estos estudios revelaron que muchos de estos casos eran mi hijo que estaba en el extranjero trabajando en una mina o no sé qué y que murió y nos mandaba dinero a la familia, ¿no? Es una forma de compensar y de preocuparte por tu hijo o por tu hija y no querer que esté solo en ese viaje al otro lado, ¿no? Y de querer proporcionarle un compañero o una compañera para que estén juntos, para que se den compañía, ¿no? La familia, la unión es un concepto muy importante en la humanidad y los motivos por el que se han celebrado o se siguen celebrando en muchas sociedades y culturas, estos matrimonios fantasmas, pues como decía, en África, en muchos lugares del mundo, pues tiene que ver con eso, con la creencia en los espíritus, el miedo a la mala suerte, a que ese espíritu esté solo y triste y abandonado en el otro lado, tiene que ver con propiedades, ¿vale? Claro. Tiene que ver con cuestiones materiales, con acuerdos entre familias, ¿no? Con prorrogar un apellido, con muchísimas cuestiones, ¿no? Y al final me quedo con las historias de amor, porque para mí todo eso tiene que ver con eso, con nuestro deseo de conectar. Sí, Mau, qué interesante esa reflexión. Bueno, señores, aquí paramos el tema de la espectrofilia con estos casos tan interesantes. Como les decíamos antes, son casos que no solamente están por allá alejados, sino que en Colombia y hace muy poco, hace apenas unas semanas, sale una mujer, además en uno de los programas que está cogiendo ahora muchísima fuerza en uno de los canales más importantes del país en televisión, diciendo, oiga, resulta que yo tenía sexo con un fantasma, pero de repente ese sexo que era además consentido, lo dejé de tener porque ese fantasma se convirtió en una especie de demonio y me causó mucho temor y por eso ya no. ¿Qué hay detrás de esto? Pues habrá que analizarlo, ¿no? Cada caso es particular, cada historia es particular y cada persona también, por supuesto, tiene su propia historia guardada detrás de esto. Entonces es muy interesante siempre validar los testimonios y escuchar, que es lo que hace Mado y lo que ha hecho en este libro Misterios del Mundo, porque esta es la recopilación. Mire, el libro está grandecito, pero es que es una recopilación súper interesante de todos estos años como antropóloga, como escritora, como periodista, además, porque esta mujer es súper juiciosa y se ha dedicado a recorrer también el mundo, escuchando muchísimos testimonios. Mado, ¿qué otros temas podemos encontrar en este libro que es de la editorial Penguin Random House?
Uy, muchísimos. Hay temas también muy desconocidos como el de los vampiros antiguos, los vampiros de la Edad Ujú. Media y los vampiros que realmente eran considerados como vampiros y eran enterrados con una piedra en la boca, con las manos Sí. atadas, con una estaca en el corazón para que no se levantaran porque realmente pensaban que eran vampiros y podían levantarse de su tumba para seguir haciendo el mal y todas estas cosas, sobre todo en lugares del centro de Europa. Bueno, es que esa idea de los vampiros no es solo de la película Drácula, eso fue real en Europa y de hecho en los albores de 1920 todavía hay pueblos donde se practicaban estos rituales Ujú. funerarios vampíricos en contra de los vampiros, pero también vampiros reales, tribus urbanas en Estados Unidos, sobre todo los que yo entrevisté a personas que consumen sangre y extraen sangre de sus esclavos, por así decirlos, Sí. de sus donantes, porque están convencidos de que son vampiros y que necesitan esa fuente vital, ¿no? Y son personas como interesantes, muy seductoras y ahí hay, bueno, una entrevista extraordinaria con... La podríamos titular Entrevista con una vampira. Yo me entrevisté con una vampira, con una de las grandes damas del misterio también, porque es muy conocida en Estados Unidos, tiene muchísimos libros publicados alrededor del mundo del misterio, que es Michelle Belanger. Y, Ujú. y tantos casos de monstruos, como decía, de trenes fantasmas, de faros embrujados, casas sangrantes, ese también muy poco Uy, conocido. ese Sí, tema es buenísimo, Mado, sueños porque además dobles. es un fenómeno muy curioso, muy interesante, en el que se mezclan una cantidad de otros misterios en uno solo, ¿no? Es como, no sé, puede pasar muchas cosas ahí, pueden ser fenómenos poltergeist, pueden ser objetos poseídos, pueden ser las mismas personas las que generan este tipo de fenómenos y hay casos en el mundo que además están registrados con estas historias de las casas sangrantes que lo dejan a uno boquiabierto. Temblando, además, como te podrás imaginar, donde hay sangre y policía. Entonces tenemos Ujú. estos casos, los tengo documentadísimos porque hay expedientes policiales, investigaciones alrededor, ¿no? Y es sumamente interesante, ¿no? Fascinante, poco conocido y decía, pues de varios lugares del mundo. Hay casos de casas sangrantes de Francia, de Argentina. Entonces, volvemos a lo mismo, son 20 capítulos que a su vez, porque van por bloques temáticos, ¿no? Que a su vez Sí. en muchos más capítulos, ¿no? Pues lugares embrujados, este lugar, este lugar, este lugar, faros empujados, este lugar, ¿no? Los acechantes, los Black Eyed Keys, los hombres de la sombra, no sé qué, casi 400 páginas. Así que, bueno, yo creo que es como dice JJ Benítez, que es el padrino que me ha hecho la frase de Faja, creo que es Ujú. nada está tan cerca del interior, dijo él, y creo que es verdad, porque es un viaje al centro de uno mismo. Al final este libro, repito, no va de fenómenos, va de personas, de todas y cada Ujú. una de las personas que me contaron su historia, su experiencia. Al final lo que importa es el testimonio, la experiencia. Sin persona no hay fantasma. Qué interesante eso, Mado. Otro capítulo que a mí me llama mucho la atención es el de los niños ferales, un fenómeno Ajá. también muy interesante. Mado, en ese que podemos encontrar, ¿qué Pues mira, testimonios tienes ahí? aparte de la entrevista con la niña mono de Colombia, de Marina Chapman, que tú la conoces, Marina Chapman, sí. que la tuvimos también en el programa Más Allá, posteriormente yo Ujú. contacté con ella y la entrevisté, pues tenemos casos de niños salvajes, del niño lobo de España, de otros tantos lugares. Creo que son casos que nos hacen reflexionar también ahora que ha pasado lo que ha pasado en la selva amazónica con estos niños, 40 días perdidos, ¿no? Que Ujú. nos hacen reflexionar muchísimo sobre qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Ahí también hay casos muy duros sobre el tema de los niños salvajes, o por lo menos vi cosas muy duras cuando investigué ese tema hace años. No las metí todas porque algunas eran de miseria Ujú. humana, de abandono, de niños, ¿no? Y que realmente uno cuando no tiene eso, cuando no tiene familia, cuando no tiene amor, cuando tiene unas carencias muy grandes, ¿no? Y al final lo que nos hace humanos es el contacto con los otros, la afiliación, el cariño, Ujú. ¿no? Pues Marina, por lo menos, cuando se perdió en la selva ya tenía 5 años, ¿no? Entonces era muy Sí. pequeñita, pero por lo menos ya pudo, pero hay personas que han estado y bueno, y experimentos que se han hecho súper crueles a lo largo de la historia, de aislar a bebés, ¿no? Con fines de saber cuál era el lenguaje originario, lo que sea.
obviamente fallecían al poco tiempo o se criaban con unas deficiencias cognitivas impresionantes, ¿no? Pero el caso de los niños perdidos en ambientes agrestes, la montaña, la selva o no sé qué, que luego fueron reincorporados a la sociedad, como Marina Chapman o como el niño lobo de España. Hay otros casos también, como en Francia hubo un caso también en el siglo XIX que es uno de los más documentados de la historia. Creo que nos hace reflexionar, creo que también son historias conmovedoras y bonitas, porque al final tuvieron un final feliz, muchos también tuvieron un final feliz, y creo que nos hablan del milagro de lo que es el ser humano. Es que el ser humano es milagroso, de verdad es maravilloso. O sea, esos casos son desafiantes para mí, muy desafiantes. Son muy interesantes porque tienen una mezcla de todo, pero a la final, como dices, también en muchos de ellos hay esperanza, como en el caso de Marina Chapman, que ustedes lo pueden encontrar en este libro, señores, Misterios del Mundo, de la editorial Penguin Random House. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Mado? Uy, pues el misterio del mundo, pues está en todo el mundo. Porque como el misterio del mundo, vamos, lo pueden encontrar. Mira, en Colombia está en todas las librerías, en todas, en Panamericana Nacional, en Buscalibre, en Lerner, en todas partes. En Estados Unidos, físicamente, llega el 5 de diciembre. Wow. También en Estados Unidos, en Miami, Penguin Miami, también llega el 5 de diciembre, pero ya se puede pre-order, se puede pedir ya por anticipado en almacenes Walmart, Barnes Noble, todas las grandes cadenas de libros y almacenes de Estados Unidos, ya lo puedes pedir por anticipado. Y mientras va llegando físicamente al resto de países, Buscalibre te lo lleva a cualquier rincón del mundo. A España, a México, a Argentina, a Canadá, a donde sea, ¿no? O sea que en todas partes. Maravilloso, maravilloso que ustedes desde donde nos vean, porque hay mucha gente que está aquí conectada, que nos escribe desde Canadá, desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos, desde España, pues ya saben que está súper fácil de conseguir este libro porque como es Misterios del Mundo, pues está en muchas partes del mundo. Mado, como siempre, para mí es un placer poder conversar contigo, tener una charla amena, porque lo que más me gusta siempre es que esto se convierte en una conversación mucho más amistosa y así también la gente puede entender más los temas y sentirse un poco más en casa. Les recuerdo, miren, este libro está bien gordito. 400 páginas nos decía Mao, pero de verdad que cuando ustedes se adentran a la forma en la que escribe Mado, se quedan tan conectados que quieren leer y leer rapidísimo y sobre todo porque este libro es la recopilación de años y años de investigación, pero sobre todo de escuchar testigos, de escuchar a otras personas y poder entender algunos misterios y fenómenos que suceden en el mundo. Así que es súper recomendado. Leer Amado es maravilloso porque es muy fácil, es muy práctico y uno se entretiene demasiado y eso hace que estas 400 páginas sean súper digeribles. Mado, un placer como siempre estar contigo aquí en Ventana al Misterio. El placer es mío estar aquí contigo y con todas las personas que te siguen, que comentan y ven tu súper programa. A ustedes muchísimas gracias como siempre por estar aquí conectados. Les recuerdo que pueden enviar todos sus comentarios aquí en la cajita, suscribirse a este canal. Si quieren el libro, ya saben, es muy fácil. En Colombia, en cualquier librería, ustedes vayan y busquen Misterios del Mundo de Mao Martínez o si no, en Busca Libre. Busca Libre es lo máximo para encontrar cualquier libro y llega a cualquier parte del mundo. Si lo tienen, escriban ahí qué otros temas les gustaría que habláramos con Mado y la volvemos a invitar aquí para que nos explique de primera mano estos casos que ha investigado. Muchísimas gracias y por hoy cerramos esta ventana al misterio.